La Ciudad de México lo recibió con su caos habitual, un mar de luces, bocinas y rostros que se cruzan sin mirarse. El cazador caminaba entre la multitud como una sombra invisible. Llevaba semanas sin dormir más de 2 horas seguidas. La muerte de él lo había vaciado por dentro, pero también lo había transformado. Ya no era el mismo hombre que dejó Nuevo León cubierto de sangre. Era algo más silencioso, más calculador, más inhumano. La gran urbe ofrecía anonimato en las calles del centro histórico, entre los puestos de comida y edificios envejecidos. Nadie preguntaba por los fantasmas que cargaba. Se alojó en un cuarto pequeño de una vieja pensión en la colonia Guerrero. Desde su ventana podía ver la avenida iluminada por el neón y el desfile incesante de personas que buscaban sobrevivir un día más. Pero él no buscaba sobrevivir, buscaba propósito, y pronto lo encontró. Lo vio por primera vez en un café de la Roma. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con un cabello gris y una mirada fría que parecía analizarlo todo. Su nombre era Héctor Durán, periodista veterano del diario Capital. Llevaba décadas escribiendo sobre corrupción, crímenes y los monstruos que habitaban en la impunidad. Había sobrevivido a amenazas, censuras y balas, pero seguía escribiendo. Esa obstinación llamó la atención del cazador. Lo supo cuando escuchó por casualidad el tema de conversación de una mesa cercana. Héctor hablaba con una colega sobre el asesino del reloj, un enigma que se había convertido en una obsesión mediática. Nadie sabía quién era, ni por qué todas las víctimas tenían un reloj detenido a las 3:17. Él había sido la última en esa cadena de muertes, y aunque la policía callaba, los periodistas comenzaron a hilar los puntos. Héctor había prometido encontrarlo. Aquel día, el cazador lo observó durante horas, aprendiendo cada gesto, cómo encendía un cigarro sin mirar el encendedor, cómo escribía en su libreta con trazos duros y seguros, cómo su mano temblaba apenas al sostener la taza de café. Era un hombre con cicatrices invisibles, alguien que conocía demasiado del horror humano, pero no lo suficiente. Durante las siguientes semanas, el cazador siguió a Héctor sin que lo notara. Aprendió su rutina, las mañanas en la redacción del diario, las noches solitarias en un bar de la Condesa, los paseos sin rumbo que terminaban siempre frente a la estatua del Ángel de la Independencia. Ahí, Héctor se quedaba mirando las luces de la ciudad, con una mezcla de resignación y rabia. Parecía un hombre que aún buscaba algo que no podía encontrar. El cazador comenzó a escribirle sin hacerlo. Dejó señales, dejó una nota en el parabrisas de su coche. No todos los monstruos se esconden. Héctor lo tomó como un intento de intimidación de algún político o cártel, sin sospechar que el verdadero enemigo lo observaba desde la oscuridad, a solo unos metros de distancia. Una noche, el cazador lo siguió hasta un bar casi vacío. Héctor bebía whisky y revisaba recortes de periódicos. Murmuraba nombres, las víctimas, las fechas, los lugares. De pronto, el cazador se sentó en la mesa de al lado. Fingió ser un simple cliente. Entre ambos había solo una delgada pared de silencio. Héctor lo miró un instante sin reconocerlo. El cazador sonrió levemente. Había algo en ese instante, ese intercambio de miradas que selló su destino. Desde esa noche, el cazador empezó su juego. No buscaba solo matarlo. Quería que Héctor lo entendiera, que viera más allá del crimen, que se sumergiera en la oscuridad con él. Lo llamaba el despertar. Dejó mensajes en lugares que solo un periodista observador podría notar. Un sobre con un recorte de su propio artículo en la puerta del diario. Una cinta roja colgando el retrovisor de su coche. Una fotografía de él con la frase: Él también me buscó. Héctor comenzó a sentirlo. Las noches se le hicieron más largas, los cigarrillos amargos. Cada sombra en la calle le parecía un rostro. Sabía que alguien lo seguía, alguien que conocía su historia, pero en lugar de huir, decidió escribir. Su próximo reportaje sería el arriesgado de su vida, el rostro del cazador. Una mañana, después de una larga jornada, Héctor recibió una llamada anónima. Una voz grave le dijo: Si de verdad quieres entenderme, ven solo al Parque Hundido, medianoche. y colgó. Héctor no lo pensó 2 veces. Tomó su grabadora, su libreta y su pistola. No avisó a nadie. El cazador ya lo esperaba. La luna iluminaba los árboles desnudos del parque. Héctor avanzó con cautela, siguiendo el sonido de una música lejana. Un viejo tango que salía de una radio portátil sobre una banca. Junto a ella, una figura alta envuelta en un abrigo. Sabía que vendrías. Dijo el cazador sin gritar. La curiosidad es una forma de fe, ¿no lo crees? ¿Eres tú?, preguntó Héctor, sosteniendo la grabadora. ¿El asesino del reloj? El cazador asintió lentamente. No busques respuestas en la sangre, busca en el tiempo. Sacó de su bolsillo un reloj dorado detenido a las 3:17 y lo colocó en la banca.
Cada víctima fue una palabra, un símbolo, pero tú, Héctor, tú serás la historia completa. Héctor le apuntó con la pistola, pero el cazador dio un paso hacia él. Dispara, si crees que eso te salvará. Su voz era calmada, casi paternal. Has dedicado tu vida a escribir sobre los monstruos de los hombres, pero nunca has querido mirar al verdadero, al que llevas dentro. Por un momento el periodista dudó. El cazador aprovechó esa grita. En un momento rápido lo desarmó y lo empujó contra la banca. La grabadora cayó al suelo, registrando cada respiración, cada palabra. No te mataré todavía, susurró el cazador junto a su oído. Quiero que escribas una última nota. La historia de cómo comprendiste que el mal no siempre se esconde. A veces escribe, fuma y se mira al espejo creyendo ser distinto. Luego desapareció entre los árboles dejando el reloj sobre el pecho de Héctor. La aguja inmóvil marcaba una vez más 3:17. Héctor se quedó solo, temblando mirando el reloj, y por primera vez en su carrera comprendió que no todos los relatos buscan justicia. Algunos solo buscan perturbar el miedo. El cazador caminó hasta perderse entre las luces de insurgentes. La ciudad lo había aceptado. Sabría que un nuevo capítulo estaba por escribirse con sangre y tiempo detenido. Fin.